Los días pasaron raudos y transcurrió una semana. 7 días recorriendo el valle, trabajando a cambio de manutención y cama. 7 días en compañía de Caronte. 7 días sin memoria. Una mañana, cansado ya de la vida campesina, Caronte me propuso abandonar los verdes prados y las fértiles vegas, y sin pensarlo 2 veces, pusimos rumbo a la civilización. De camino a la ciudad hablamos de mi amnesia y qué hacer para averiguar mi identidad. Después de barajar varias posibilidades, nos quedamos con la que parecía más apropiada: recurrir a la policía. Me sentía contento y creo que Caronte también se alegraba por mí, a pesar de que ambos intuíamos que una vez recuperada la memoria, nuestra relación corría el riesgo de resquebrajarse. Me había acostumbrado a la labilidad de su carácter y a sus sabrutos, y la posibilidad de separarnos era lo único que empañaba un poco mi alegría, pues tenía la sensación de llevar conviviendo con él toda una eternidad. Al filo de la anochecida pisábamos el asfalto de la urbe y me sentí inquieto y perdido entre todo aquel conglomerado de calles, tiendas, rótulos luminosos, transeúntes y vehículos rodando. Una sensación angustiosa invadió mi espíritu y tuve que dominarme para evitar echar a correr. ¿Qué te ocurre, muchacho?, preguntó Caronte al observar mi frente perlada de sudor. Nada, tengo calor, eso es todo. Mentí y pensé con rapidez una excusa que resultara convincente, pues estaba seguro de que no se tragaría el embuste. ¿Calor? Anda ya, ¿por qué mientes? Venga, dime de una puta vez qué te pasa. Es verdad que tengo calor. Hombre, también es cierto que estoy un poco preocupado, pues aquí no debe resultar fácil encontrar trabajo. Si es por eso, relájate y déjalo de mi cuenta. Además, en caso muy extremo, echaremos mano de los ahorros para comer. ¿Ahorros? Querrás decir del producto del robo. ¿Y dónde dormiremos? Su rostro permaneció inalterable ante el comentario del hurto y respondió con sorna: No debes inquietarte por algo tan fútil. ¿No sabes que en todas las ciudades hay jardines y puentes que sirven de alojamiento a los parias? ¡Ja! Menudo consuelo. Ya está bien de tocarme los cojones, Adrian, y deja de lamentarte de una jodida vez. Cruzó de acera murmurando entre dientes y tuve que correr si quise darle alcance. ¿A dónde vamos, Caronte?, pregunté al cabo de un tiempo, harto ya de seguirle el paso. A procurarnos la manduca, respondió, y con aire risueño me pasó un brazo por los hombros. Me dije que sería mejor pasar por alto sus impertinencias y adoptar una actitud desenfadada. Sin duda sabía toda una serie de argucias para buscarse la vida.
averiguó dónde estaba la oficina del transeúnte y allí nos encaminamos para obtener unos vales que nos permitieran cenar gratis. Una vez satisfecho el apetito, nos dirigimos a un barrio de la periferia y nos permitimos el dispendio de alquilar una habitación para pasar la noche. Caronte me advirtió que no hablara más de la cuenta, pues como yo carecía de documentación, dependiendo de lo honesto que fuera el dueño del hostal, igual se negaba a darnos cobijo. Mientras él se encargaba del pago y de firmar en el libro de registros, yo me adelanté y subí a la habitación. El dormitorio, ubicado en la segunda planta del inmueble, modesto pero limpio, constaba de 2 camas, una mesilla de noche y un armario ropero. Me agradó ver que también disponía de un lavabo con ducha para poder asearse. Me desvestí y permanecí un buen rato bajo el agua, tonificando mi cuerpo y mi espíritu. Cuando salí del baño, Caronte aguardaba su turno. Al fin puedo saborear las delicias de una cama decente, dije, cubriéndome con las sábanas. Caray, con el sibarita. Después hacías ascos al dinero. No quiero entrar en ese tema, ¿sabes? Entonces, ¿de qué quiere hablar el señor? Ahora lo único que quiero es que te laves. Apestas, Caronte. ¿No sabes que la mierda quita el frío?, dijo riendo. Cerró la puerta del baño y añadió alguna frase más. Segundos después se oyó el ruido del agua al caer y los gorgoritos de su garganta que pretendían ser canción. Cuando salió, no parecía el mismo hombre. Hasta el pelo de la barba, greñudo y sucio con anterioridad, se veía más rubio. Vaya, después de aseado ya no pareces tan feo, dije. Feo yo. Sabrás que en mis tiempos traje a muchas damas de calle. ¿Te has enamorado alguna vez?, pregunté. Aunque a buen seguro eludiría la respuesta, pues siempre se iba por las ramas cuando yo trataba de ahondar en su vida privada. ¿Qué quieres que te diga al respecto? El amor no existe, muchacho. Como diría Schopenhauer, no es más que el instinto primitivo que da lugar a la perpetuación de la especie. Habrá que aceptar la teoría, puesto que parte de tan eminente filósofo. En verdad fue un hombre dotado de gran inteligencia, cualidad que admiro. Sí, aunque seguro no te has parado a pensar en las desventajas que conlleva este atributo. Por favor, la inteligencia es un don maravilloso. No lo discuto, pero la naturaleza dotó al hombre con una propiedad que lo hace sentirse como un alienígena ante el resto de las especies. Al saberse fuera de contexto, se esfuerza demasiado por entender lo ininteligible y acaba perdiendo la razón. ¿Piensas que la inteligencia es un lastre que por fuerza ha de conducir a la locura? ¿No te parece una idea disparatada?
en absoluto. El Homo sapiens es el único ser viviente que tiene un puesto reservado en el gran manicomio colectivo del orbe. Hace falta preguntarse por qué. Me deprimes, Caronte. Eres un hombre muy complejo y retorcido. No sigamos con el tema. De acuerdo. Por mí puedes volver la espalda a lo evidente si eso te hace sentir mejor. ¿De qué sirve corroerse con cuestiones tan complicadas? Tienes razón, consintió, y subiendo el embozo de la sábana se cubrió hasta la cabeza. A los pocos segundos, sus ronquidos se extendieron por la habitación. Yo aún no tenía sueño y decidí tomar un poco el aire. La ventana del dormitorio daba a un patio de luces con olor a coles hervidas, a sudor, a lágrimas, a orina, a sexo comprado, a pobreza humillante. Se podía intuir que tras los muros de los edificios colindantes se ocultaba un largo historial de penurias, privaciones, renuncias, pesadumbres, incertidumbre, dolor y desencanto. Y no queriendo ser por más tiempo mudo espectador de tanta miseria, me dispuse a cerrar la ventana y correr la cortina. Pero antes elevé la mirada al firmamento. Un lucero brillaba por encima de los tejados. Le pregunté si sabía del paradero de mi memoria y me respondió con un guiño burlesco. El día siguiente cayó en domingo y lo dedicamos a recorrer la ciudad, que, sin ser excesivamente populosa, gozaba de numerosos atractivos para el visitante. Teatros, cines, museos, discotecas y un gran parque de atracciones en el que pasamos un buen número de horas. Ya al filo de la anochecida, fuimos a unos hermosos jardines engalanados con innumerables farolillos que proporcionaban al ambiente un aire alegre y multicolor. La fragancia que exhalaban los parterres sembrados de anémonas, camelias, magnolias, tamariscos, resultaba embriagadora. Infinidad de personas, sentadas o paseando, charlaban animadamente. Los niños retozaban gozosos en torno a sus padres o abuelos. Sobre la plataforma de un kiosco se hallaban situados los componentes de una banda municipal, interpretando variadas melodías. Mujeres y hombres se agrupaban en torno al templete y, ceñidos en amoroso abrazo, bailaban gozosos al son de la música. Estuve un buen rato contemplando los bailarines, cautivado por la dicha que se reflejaba en sus rostros. De no ser por las circunstancias, yo también me habría sentido feliz y hasta me habría decidido a ejecutar unos cuantos bailables. Ya me agobia tanta música, exclamó Caronte de pronto. ¿Qué te parece si damos un paseo? Propuso inquieto. De acuerdo. Aprobé al ver su gesto de fastidio. ¿A dónde quieres que vayamos?
Mientras tú estabas pendiente de las evoluciones de esos idiotas, he observado que varios grupos de personas tomaban aquella vereda, dijo, señalando un camino de gravilla al cual se accedía descendiendo por unas escaleras. Me da que se dirigen a ver alguna atracción. Si quieres, podemos comprobar si estoy en lo cierto. El camino de gravilla nos condujo a una glorieta donde se hallaba instalado un teatro ambulante, cuyo letrero de neón anunciaba en grandes caracteres la atracción de la noche. Parecía una broma morbosa preparada por algún duende maligno. Pensé con ironía que si alguien necesitaba los servicios de un mago, ese era yo. Pero seguro que recobrar la memoria no consistía en un acto de magia, sino en hallar el desencadenante que había provocado su pérdida. ¿Quieres ver el espectáculo?, propuso, ahuyentando mis pensamientos. ¿No crees que nos merecemos un rato agradable después de haber trabajado como cabrones toda la semana? Como quieras. Tú verás si podemos permitirnos ese gasto. Esbozó una sonrisa y diligente se dirigió a la taquilla. Entregamos las entradas al portero, nos adentramos en el teatro y avanzamos por el pasillo. La sala estaba a rebosar de gente. Solo quedaban sin ocupar 2 localidades en la 6ª fila, que estaban destinadas a nosotros. No hicimos más que tomar asiento cuando las luces principales se apagaron y unos focos hábilmente situados pasaron a iluminar la zona del escenario. Se levantó el telón y después de un breve preámbulo a cargo del presentador, el prestidigitador, un hombre moreno y bien parecido, ataviado con fraz y camisa blanca, hizo acto de presencia en el escenario y comenzó la actuación. De su estilizada figura se desprendía una aureola de misterio y era tan habilidoso con las manos que en verdad parecía estar dotado con el arte de la magia. Cada pase era celebrado por el público con murmullos de admiración y acaloradas ovaciones, pues era un auténtico deleite ver cómo objetos tan habituales y simples, naipes, pañuelos, monedas, copas a rebosar de líquido y un sinfín de sencillos artilugios aparecían y desaparecían como por encanto ante los ojos de los espectadores, adquiriendo un significado mágico. Al cabo de 1 hora, el mago anunció un breve descanso y después de una graciosa reverencia, desapareció tras los bastidores. De nuevo se encendieron las luces principales y varios empleados de la compañía teatral aprovecharon el ínterin para vender unas rifas, cuyo premio consistía en unas bolsitas de golosinas. Caronte compró algunas papeletas y ambos esperamos ilusionados el momento del sorteo. Pero no tuvimos la suerte de ser los agraciados. Después del revuelo de la rifa, el prestidigitador volvió al escenario y con voz solemne se dirigió al patio de butacas. Damas y caballeros, respetable público, me complace presentarles el número fuerte de la velada, pero para llevarlo a efecto necesito un voluntario. Que levante la mano aquella persona que esté dispuesta a prestarme su colaboración.
El ilusionista esperó algunos segundos, pero nadie se prestó a hacer de conejillo de indias. Bien, bien, dijo carraspeando. Al parecer he de asumir la responsabilidad de la elección. No teman, les prometo que el afortunado no sufrirá daño alguno. Previno al observar que el público se revolvía inquieto en sus asientos. Mis dotes intuitivas me orientarán hacia la persona idónea. Por favor, ruego guarden el más riguroso silencio. Por la sala se extendieron los acordes de una música preparada para la ocasión. El ilusionista abatió los párpados e inclinó la cabeza y el público contuvo el aliento. Al cabo de unos minutos, cuando la atención de los espectadores había alcanzado el punto más álgido, Milaghi elevó los ojos y paseó la vista por el patio de butacas, simulando buscar a la persona elegida por su intuición. Cuando su mirada llegó a mi altura, hizo un gesto complacido y me señaló con la mano. «Usted, caballero». «¿Yo?», pregunté sorprendido. «Sí, usted. ¿Sería tan amable de prestarme su ayuda?» Me convertí en el centro de todas las miradas. Todos los presentes tenían su atención puesta sobre mi persona. Me ruboricé como un colegial y, agitando el índice, rechacé la invitación. «Le ruego, por favor, acceda a mi petición», volvió a insistir el mago. Caronte sonreía. Sin duda le divertía sobremanera mi azoramiento. Al ver su expresión irónica, tentado estuve de volver a decir que no, pero no tuve el suficiente coraje para dar otra negativa. Me puse en pie con desgana y, deseoso de terminar cuanto antes, en 4 zancadas salvé la distancia que me separaba del escenario.